Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es José Carlos Fernández, soy profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y trabajo también como director de la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y bueno, es una oportunidad para conversar con los amigos de Enfoque de Derecho de la revista Temis de la facultad, ¿no? Para absolver algunas dudas, algunas preguntas sobre la ley 31313, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que es una ley que impulsó el Poder Ejecutivo, ¿no? Y que fue enviada al Congreso desde el Poder Ejecutivo, y que creo que ahora que está en la discusión, ¿no? Y en el debate público, es bueno aclarar algunas dudas y dar mayor difusión a sus contenidos, ¿no? Y también reforzar el reglamento o el proceso de reglamentación que se va a hacer en los siguientes meses. Así que para eso a disposición con las preguntas que puedan tener ustedes. Lo que tiene de característica esta ley es que es una ley, digamos, hecha como parte de una política nacional, ¿no? Que es la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, que fue aprobada también en el Consejo de Ministros el día 14 de julio de este año. Y eso lo menciono porque, a diferencia de lo que vemos los abogados muy comúnmente, que salen algunas leyes que se disparan por un lado o por otro, a veces por una iniciativa bien individual y bien coyuntural del Congreso, por ejemplo, en este caso no ha sido una ley que se haya hecho de una manera inorgánica, sino todo lo contrario, ha sido trabajada con una política nacional detrás. ¿Qué implica una política nacional? Implica haber hecho un diagnóstico que se ha hecho, digamos, con un equipo técnico que trabajó durante el gobierno de transición, digamos, a toda máquina, con el compromiso de profesionales de distintas disciplinas, pero que por cierto se venía trabajando desde años anteriores, ¿no? Porque el tema del desarrollo urbano, de las invasiones, del crecimiento desordenado de las ciudades es algo que evidentemente viene desde hace décadas, ¿no? Entonces no es algo nuevo que se fuera a atacar, pero la política nacional implicó un diagnóstico detallado de cuál es la problemática, dónde están las causas, o sea, qué cosa hay que atacar y dónde se ha estado atacando, digamos, equivocadamente, ¿no? Y una serie de propuestas que incorporan un set de herramientas, ¿no? No todas ellas son normas, ¿no? No todas las cosas se solucionan con normas. Hay programas de parte del Estado, hay programas donde más bien las municipalidades tienen un rol fuerte. Hay incluso plataformas virtuales que se están implementando, ¿no? Por ejemplo, el Observatorio Urbano Nacional, que va a ser algo que va a ser una conjugación entre el ministerio, las municipalidades, la academia, las universidades y la ciudadanía, ¿no? Y uno de esos instrumentos es la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, porque es parte de ese set de instrumentos que lo que buscan es básicamente parar esa dinámica de crecimiento que tienen las ciudades en el Perú, que es, y digamos, todos lo sabemos y lo vivimos cotidianamente, que es el tema de que las ciudades crecen de una manera desordenada, informal, ¿no? El dato es que en los últimos 20 años, 93% del crecimiento se ha dado de manera informal en las principales ciudades en el país. Entonces eso es algo que tiene que cambiarse y se ha intentado cambiar y no se ha logrado, ¿no? Entonces necesita un cambio estructural. Eso es parte de lo que tiene la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo. Uno de los instrumentos clave es la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, y en eso es, creo, bueno mencionar, han participado y han conjugado sus intereses, no solamente el ministerio, las municipalidades, sino también las organizaciones sociales, las federaciones de trabajadores y el sector empresarial también, que es bueno mencionarlo, ¿no? Porque creo que justamente uno de los más perjudicados en ese crecimiento informal es quienes hacen crecimiento formal también, ¿no? Una de las razones que generan todos los problemas que vivimos cuando estamos en una ciudad, especialmente en una ciudad mediana o grande, ¿no? Digamos, tal vez eso es más propio de ciudades tipo Lima, Arequipa, Trujillo, Cusco. En esas ciudades, las cosas que tenemos de problemas y que repetimos y repetimos que queremos que se solucionen y no se pueden solucionar, vienen de esa problemática que mencionaste, que es el crecimiento horizontal desordenado de las ciudades, ¿no? O sea, es decir, mientras más larga sea la ciudad,
lógicamente los desplazamientos son mayores, ¿no? Se necesita, digamos, que alguien vaya a trabajar, ¿no? O al menos ese es el modelo de ciudad que tenemos ahora, ¿no? Por ejemplo, desde Comas hasta Surco, ¿no? Y eso implica mayor cantidad de movimiento, ¿no? Y a falta de un transporte público masivo, ¿no? Moviéndose a través de taxis, a través de colectivos, ¿no? Eso genera el tráfico que vivimos, ¿no? Entonces, el tráfico que sufrimos, ¿no? Se soluciona con más pistas, hacer más anchas las pistas, hacer bypasses. No, pues no se soluciona, por un lado, con generar transporte masivo y que este vaya de la mano de un crecimiento más ordenado y más compacto, es decir, que se aproveche de mejor manera los espacios de la ciudad que están desaprovechados, ¿no? Es decir, que dejemos de tratar de hacer nuevos proyectos, y eso es algo que le pasa mucho a los arquitectos, es decir, ellos en muchos casos prefieren trabajar sobre un terreno vacío en el cual pueden diseñar y construir lo que viene, digamos, de su cabeza, y eso es tal vez lo más fácil y lo más natural de hacer, pero el desafío es en una ciudad como Lima, que ya no tiene, ya no es sostenible que siga creciendo horizontalmente, haya la posibilidad de aprovechar los espacios que están desaprovechados en el medio de la ciudad, ¿no? Entonces, lo que va a generar esta ley, lógicamente a través de los planes de desarrollo urbano que las municipalidades van a hacer en cumplimiento de la ley, es generar mayores posibilidades de inversión inmobiliaria de una manera más densa, de una manera más compacta, es decir, se va a poder construir más, ¿no? Se va a poder construir más alto, se va a poder desbloquear algunos terrenos y propiedades que a veces incluso son del Estado y que no se aprovechan, ¿no? Hay buenos ejemplos sobre los cuarteles, por ejemplo, que están en el medio de la ciudad, quizás hace décadas estaba en una ubicación adecuada. Por ejemplo, un buen ejemplo es el cuartel Hoyos Rubio en el centro de Lima, está cerca del Palacio de Gobierno. ¿Qué hace un cuartel ahí, no? Cuando ese podría ser un terreno que podría utilizarse para hacer más vivienda, usos mixtos y demás. Y eso es lo que la política plantea: generando una mayor oferta de vivienda, se va a poder paliar, ¿no? Y poco a poco reducir los incentivos que hay para ocupar informalmente en las periferias, ¿no? Ese es el concepto, pero para eso se necesitan una serie de instrumentos urbanos, de gestión del suelo y de financiamiento urbano para hacer funcionar eso, ¿no? Y esa lógica aplica en la gran mayoría de ciudades grandes en el país, ¿no? Esa es más o menos la lógica que está detrás de esto, y para eso se necesitan implementar varios instrumentos, entre los cuales se encuentra la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, ¿no? ¿Por qué no se había hecho antes? Digamos, es una construcción progresiva que se va haciendo, ¿no? Seguramente, ya hablando un poco más académicamente, ya no tanto en la parte de política pública, nosotros, digamos, los abogados, sabemos que en los 90 era necesario un refuerzo de la protección a la propiedad privada, ¿no? En el contexto en el que se estaba, ¿no? En el contexto de venir de la época de los 60, 70, del gobierno militar, de los años 80, hubo un ajustón económico que era necesario, ¿no? En la época de los 90, pero que poco a poco ha ido moviéndose a ya empezar a dejar de considerar la propiedad privada como un derecho absoluto, y poco a poco, por ejemplo, el Tribunal Constitucional fue reconociendo la función social de la propiedad, la ponderación entre el derecho de propiedad y otros derechos, ¿no? Recientemente, antes de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, el Congreso aprobó la Ley de Espacios Públicos, que reconoce ya no solamente las propiedades, sino los espacios públicos en la consideración del derecho a la ciudad como un derecho más de tipo colectivo. Entonces, esa evolución, la verdad es que en Perú se fue dando un poco después que lo que fueron comenzando desde los 80s, países como Brasil, como Colombia. Entonces, de ahí viene un poco el retraso, se podría decir, pero evidentemente cada país con su propia historia particular, ¿no? Pero ahí es donde se encuentra ahora, y aunque lógicamente distintos comentarios y dudas que hay sobre la ley son el reflejo de ese proceso de cambio que se va dando, eventualmente eso va a ir, yo creo que transformándose y aceptándose y progresivamente aplicándose, ¿no? Considerando cada vez más un derecho de propiedad menos, digamos, individual, y cada vez un derecho de propiedad más acorde con las dinámicas y las lógicas que uno tiene en una ciudad o en un ámbito urbano, ¿no? Que es al final lo que busca regular esta ley.